Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Violeta López de Suageloc, México, y sean bienvenidos a nuestra charla técnica Sistemas Toma de Muestra de la Extracción al Análisis Representativo. Antes de iniciar, les daremos un par de indicaciones para el uso correcto de la herramienta y puedan hacer preguntas durante la sesión. De su lado derecho encontrarán un icono que tiene un signo de interrogación donde podrán escribir sus preguntas durante la charla. Y al final de la sesión, nuestros expertos las responderán. Adicional, estaremos realizando una serie de sondeos rápidos. Les pedimos responderlos para conocerlos un poco mejor y que el webinar sea más dinámico. Ahora sí, les presento a nuestros panelistas. Shay Molina es ingeniero químico industrial, egresado del ESIQUIE del Instituto Politécnico Nacional. Tiene una amplia experiencia en fotoelectrocatálisis enfocada a energía renovable y espectroscopía molecular. Actualmente es representante técnico comercial en Suageloc, México, y es responsable de visitar directamente a nuestros clientes para brindarles asesoría técnica puntual y especializada. Por otro lado, Daniel Saucedo es ingeniero mecatrónico egresado de la Universidad del Valle de México. Cuenta con más de 10 años de experiencia en química analítica, especialmente en el diseño de sistemas de toma de muestra y de acondicionamiento. Actualmente es coordinador de consultoría en campo, que es un área especializada en evaluar los sistemas de fluidos en las instalaciones de los clientes con el fin de orientarlos a mejorar su eficiencia y seguridad. Y por parte de Agilent Technologies México, nos acompaña Santiago Sepúlveda, quien es químico egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y cuenta con más de 30 años de experiencia en el campo de la cromatografía de gases. Desde 2013 es ingeniero de aplicaciones de Agilent Technologies México. Ahora sí, sean bienvenidos a este webinar. Shai, te cedo la palabra. Muchas gracias, Río, por esa introducción y les agradezco a todos los que ya están conectados con nosotros para dar inicio precisamente a esta charla, ¿no? Hoy nos vamos a enfocar en que nuestra agenda, vamos a hablar sobre los tipos de análisis de muestra que tenemos, cómo vamos a diseñar un sistema de muestra, el por qué existe y para qué nos va a servir. También vamos a hablar sobre cómo vamos a transportar una muestra, un acondicionamiento en el laboratorio para realizar antes que llegue al análisis final, ¿no? Al objetivo principal, que es un cromatograma de calidad. Y bueno, tenemos dos tipos de técnica de muestreo. Aquel que es el análisis en línea y el muestreo manual. ¿Cuál es el análisis en línea? El análisis en línea es aquel que está midiendo la calidad de tu proceso en tiempo real. Pero en esta plática o el día de hoy nos vamos a enfocar en el muestreo manual. ¿Cuál es ese muestreo manual? O mejor dicho, ¿en qué parte es donde se va a encontrar este muestreo manual? Pues bueno, aquí tenemos esas fases del muestreo manual, donde comienza desde la extracción, la toma de muestra, el transporte, un acondicionamiento, el análisis y posterior al análisis también. No hay que olvidar que hay que manejar esos residuos de la muestra y preparación del cilindro para comenzar este proceso. Para fines de esta charla nos vamos a enfocar de la toma de muestra hasta el análisis. Entonces comenzamos con algo tan sencillo. ¿Qué es un sistema toma de muestra? ¿No? La pregunta es ¿para qué y por qué? Entonces, un sistema toma de muestra es aquel que nos va a dar la, en donde vamos a obtener de manera segura y representativa una muestra. ¿Para qué o por qué? Porque al final, si nosotros lo que estemos muestreando, lo que tengamos en nuestra muestra es lo que nosotros vamos a medir. Si nosotros no estamos haciendo una toma de muestra representativa, pues nuestro análisis no va a ser representativo. Y eso abarca que podamos tener problemas de calidad o durante el proceso. Entonces, la importancia del sistema toma de muestra es hacerlo de una manera segura y representativa. ¿Por qué lo vamos a usar? ¿No? Ya hablamos para qué o qué es, ¿no? Y vamos a entrar un poquito más a detalle. Pero lo primordial, el objetivo es obtener esa muestra representativa. ¿Cómo o por qué nos va a ayudar? Pues bueno, este nos va a ayudar a evitar contaminación en la muestra y
mantener la composición de esa muestra durante su transporte. ¿Qué sucede? Que muchas veces pues es una muestra gaseosa, ¿no? Y en algún momento pues puede ser, perdón, de líquida gaseosa o de esta forma, ¿no? ¿Qué también se vuelve primordial o qué nos va a ayudar en estos sistemas? Pues la seguridad. También sabemos que muchas de las muestras pues son corrosivas, ¿no? Que no están, o mejor dicho, son peligrosas. Entonces, un buen sistema toma de muestra te va a ayudar a que tú a través de, instrucciones fáciles hagas esa muestra, estandarices tu proceso y sea de mayor seguridad para todo el personal. Y bueno, ¿dónde es que encontramos esos puntos de muestreo comunes o cómo están evaluando en sus actividades diarias? Todo comienza, pues puede ser desde una transferencia de custodia, ¿no? Me está llegando una pipa, un isotanque con alguna muestra y yo necesito tomar la muestra de ahí para poder analizarla. Después de esa transferencia de custodia, yo ya que acepté esa materia prima, ese gas que me está llegando, esa muestra, la tengo que almacenar. Entonces, constantemente también tengo que estar midiendo la calidad de de donde estoy almacenando mi muestra. Posteriormente, ¿en dónde lo vamos a usar esa muestra, no? Dentro del proceso, ¿qué parte juega? Y regresa al transporte para la liberación de ese proceso y al final, una vez más, almacenamiento de ese producto final. Entonces, si se fijan, dentro de todas sus actividades diarias, de todos los que nos acompañan el día de hoy, pues está esos puntos de muestreo, ¿no? Entonces, esto es parte de su día a día. Y aquí, dentro de estos puntos de muestreo, comienzan esas prácticas habituales o lo que realmente se está haciendo. Muchas veces, al no tener un sistema dedicado o un sistema toma de muestra, pues se están haciendo malas prácticas, ¿no? Que empíricamente es ese aprendizaje que tiene la persona que realiza esta actividad. Como que, pues bueno, durante su proceso de esta persona obtuvo ese aprendizaje empírico y él conecta un cilindro directo. Ahí se estima que pues no es una muestra fresca, que se tiene contaminación, ¿no? Incluso nosotros ya estamos haciendo emisiones a la atmósfera y contaminando, no cumpliendo esas normativas ambientales. Y lo más importante, ¿no? Comprometemos a la seguridad del operador que está haciendo esta actividad. Por ejemplo, aquí tenemos unas imágenes de lo que hemos visto en sitio, ¿no? Muchas veces al conectar el cilindro toma de muestra directamente al proceso, pues bueno, dejan abiertas esas dos válvulas del cilindro y hacen, ¿no? Que contaminemos con emisiones al aire. Aunado a todo esto, si en algún momento falla la configuración del cilindro, pues puede provocar un accidente directo, ¿no? Y por ende, una mala toma de muestra que impacte directamente al análisis que queremos realizar. Y aquí viene esta primera participación de ustedes. Necesitamos saber en dónde es que ustedes, o mejor dicho, en dónde estamos parados. Si tú ya tienes un toma de muestra, si tienes algo dedicado al proceso, vas y tomas la muestra directa o un proveedor o un tercero te hace esta actividad, ¿no? Y aquí, Dani, quiero que ya nos platiques un poquito más a detalle cómo es que tengo que configurar mi sistema, en qué momento va a ser líquido, en qué momento va a ser gaseoso. Sí, muchísimas gracias, Shai, por esa excelente introducción. Y pues bueno, igualmente buenos días a todos y qué bueno que se están uniendo a esta parte del webinar. Y pues bueno, ya Shai ya tocó bastantes puntos que son la introducción a este tema. Digamos que el propósito de estas preguntas, de este sondeo, es saber cómo ustedes están tomando la muestra, ¿no? Vemos que más o menos la balanza se equilibra un poco. Hay quienes sí tienen sistemas dedicados, hay quienes tal vez lo toman directamente del proceso. Pero ¿cuál es el motivo de esta pregunta? El motivo es que, como bien lo decía Shai al inicio de este webinar, es que tenemos diferentes fases. Ahorita vamos a hablar lo que es exclusivamente de la toma de muestra. Entonces, si nosotros tenemos un sistema dedicado como tal, ¿qué consideraciones debo de tener yo para poder diseñar adecuadamente un sistema toma de muestra? Son, digamos, 5 puntos fundamentales que tenemos que revisar. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero que tenemos que abordar
es el tema de la fase. ¿A qué nos referimos con la fase? Nos referimos a que tenemos que determinar o saber, o mejor dicho, conocer en qué fase viene nuestra muestra. Es decir, puede venir en lo que una fase de tipo gas, que en este caso los gases se acoplan al recipiente que contenga, es decir, no tienen un volumen físico como tal. Puede venir igual como un líquido, que los líquidos sí cuentan con un volumen determinado y se ajustan al recipiente que contienen, pero también puede haber un tercero que también tiene muchas consideraciones, que es el líquido volátil. ¿A qué nos referimos con líquido volátil? Un líquido volátil es aquel que puede evaporar con facilidad dependiendo el valor de su presión de vapor. Es decir, por ejemplo, el alcohol es una sustancia volátil. A ciertas condiciones de presión y temperatura puede evaporar de manera muy fácil sin necesidad de un incremento abismal en la temperatura. Entonces, tenemos que definir qué fase estamos manejando. Vimos que la fase puede ser gas, líquido o líquido volátil. Pero una vez que sabemos en qué fase viene nuestra muestra, viene el siguiente paso, que a lo mejor no sé si todos conozcan, que es definir el tipo de recipiente que voy a utilizar. Los más comunes son estos dos, que son el cilindro en la parte izquierda y la botella en la parte derecha. La pregunta es aquí, oye Daniel, pues ¿cómo yo puedo seleccionar qué tipo de recipiente debo de utilizar? Cilindro o botella. El criterio que debemos de utilizar para saber qué tipo de contenedor utilizar es saber la presión de vapor de nuestra muestra. Muchas veces nosotros contamos con una hoja de proceso, es decir, sabemos qué condiciones viene la muestra, presión, temperatura, densidad, pero un valor importantísimo para saber el tipo de recipiente es la presión de vapor. Un criterio que nos dice que es bajo una norma es que por valores de un bar absoluto de esta presión de vapor, podemos utilizar o se debe utilizar un recipiente tipo botella. Si la presión de vapor es mayor que un bar absoluto, se debe utilizar un cilindro. Entonces, los cilindros los puedo utilizar tanto para líquidos como para gases, dependiendo la presión de vapor que tenga. Y esto es bajo la ASTM D4057. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, en esta tabla de aquí vemos un fluido que en este caso es nafta ligera. Nos indica que es en estado líquido, pero un valor importante es en la última fila que dice la presión de vapor. Nos comenta que es arriba de aproximadamente, 1.69 kilos absolutos. Este valor está por arriba de la presión de vapor que nos dicta la norma. Por lo tanto, se puede o se debe utilizar un cilindro. Este criterio nos ayuda mucho para saber el tipo de recipiente. Entonces, ya cubrimos dos puntos, lo que fue la fase y el tipo de recipiente. Pero, ¿qué sigue? Una parte importante en esto que tiene que ver con la fase es saber cómo puede afectar tanto la presión y la temperatura a nuestra muestra. Como dice en la parte del webinar, ¿no? Pues trata de los sistemas toma de muestra, ¿no? Entonces yo voy a tener que transportar un fluido y colocarlo en un recipiente o contenedor. Pero en ese transporte pueden pasar muchas cosas. Tal vez yo manipule la variable presión o la temperatura. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo afecta. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, la presión, ¿cómo afecta? La presión en esta tabla es un resumen muy fácil para que podamos entenderlo, que significa que los gases, cuando yo tengo una menor presión, disminuyo la probabilidad de que pueda condensar. Si yo tengo un gas que está a mayor presión, aumento la probabilidad de que pueda condensar. Caso contrario, si yo tengo un líquido que venga en baja presión, aumento la probabilidad de que pueda evaporar. Y de igual manera, si tengo mayor presión en un líquido, disminuyo la probabilidad de que evapore. Para la temperatura es el caso contrario y la tabla se lee exactamente igual.
¿Y esto con qué propósito? Esto es con el propósito de que podamos entender que si yo manipulo la presión o la temperatura, puedo afectar la fase en la que se encuentra mi muestra. Es decir, si yo tengo una fase gas, no quiero que ese gas se convierta en líquido. No queremos eso. Y bueno, la realidad es que en estas tablas no les estoy dando ningún valor numérico que nos diga exactamente en qué valor puede ocurrir ese cambio de fase, ya sea líquido o gas. Eso depende para cada sustancia o para cada fluido. Para eso existen los diagramas de fase. Si ustedes cuentan con un diagrama de fase del fluido que se va a muestrear, es muy fácil saber si nosotros manipulamos la presión o la temperatura, si esto va a cambiar de fase o no. Pero estos diagramas, ¿cómo se leen? Estamos poniendo a manera de ejemplo el diagrama de fase del agua. En el eje horizontal vemos la variable temperatura y en el eje vertical vemos la variable presión. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Por ejemplo, es muy conocido que a una atmósfera de presión y a 0 grados, el agua cambia de fase a sólido, en este caso como es conocido coloquialmente como hielo, ¿no? De manera opuesta, a 100 grados a la misma presión, lo que ocurre es que el agua empieza a ebullir, a evaporarse. ¿Y esto cómo nos afecta? Si yo tengo una muestra que esté a cierta condición de presión y temperatura, yo puedo saber en qué región estoy. Dependiendo de ese valor, yo puedo saber si estoy en la región de líquido o en la región de gas. Y si yo manipulo la presión, por ejemplo, puedo saber hasta qué punto puedo manipular esa presión sin afectar la representatividad de mi muestra. Entonces, yo ya vi que manipulando la presión y temperatura no tengo algún tema de cambio de fase, ya seleccioné el tipo de recipiente. Vamos a hablar de manera independiente de la variable temperatura y presión. Pero ¿a qué se refiere exactamente? Porque sé que ya hablamos un poco de eso, de cómo afecta. En este caso, quisimos dedicarlo exclusivamente a los líquidos. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros tenemos una muestra que venga en fase líquida, que venga a alta temperatura, esta muestra se debe acondicionar para una temperatura segura de manejo, que en este caso no debe ser mayor a 60 grados centígrados. Entonces, si yo tengo una muestra que venga en estas condiciones, debo de utilizar un enfriador de muestra. Y aquí viene una parte importante. Esto solo aplica para los líquidos. La mayor parte del tiempo los gases no van a requerir el uso de un enfriador. ¿Pero por qué? No se requiere porque los gases tienen una capacidad térmica baja en comparación a los líquidos. Por lo tanto, los gases, el propio ambiente va a hacer que agarren la temperatura del ambiente en unos cuantos centímetros de línea. Entonces, con esto, si ustedes tienen una muestra de gas que venga a alta temperatura, lo más probable es que no necesiten un enfriador. Cosa contraria que con los líquidos, sí. En este caso vamos a hablar un poco de la presión, pero va más allá de decir, porque creo que no quiero que se confunda a lo mejor pues yo tengo que tener cuidado de que mis componentes soporten la presión adecuada, ¿no? Eso es muy fácil y básicamente se puede corroborar viendo el catálogo del fabricante. Si yo voy a meter una válvula, un cilindro o cualquier componente, lo que tengo que hacer es revisar el manual de ese fabricante y solamente ver la presión que puede soportar. Pero en este caso va más allá. Va en situaciones en las que hubo una sobrepresión o una presión anormal, cuando la presión de operación en teoría es baja. Por ejemplo, en la imagen de la derecha vemos unos cilindros que fallaron por una sobrepresión de un líquido. Esto ocasionado por una expansión térmica. ¿Por qué? Porque estaban llenos a más del 100%. Es decir, se llenaron al 100%, hubo una expansión térmica y generó esta falla. Entonces, ¿yo cómo puedo prevenir un efecto de sobrepresión?
podemos ver tres dispositivos. El primero de ellos es lo que se conoce como tubo de derrame. Si no conocemos muy bien cómo funciona un tubo de derrame, no se preocupen, lo vamos a ver en la siguiente sección, no pasa nada. Otro muy conocido son los discos de ruptura, que básicamente lo que hacen es abrir cuando detectamos una sobrepresión. Y finalmente contamos con una válvula de alivio, que igual son muy conocidas para este tipo de efectos de sobrepresión. Y con esta parte vamos a hacer un pequeño sondeo que va de la mano con esto que estamos viendo. ¿Esto con qué propósito? Con el propósito de saber si alguien ha tenido temas como los que vieron en la imagen, es decir, que hayan tenido una sobrepresión, que hayan generado una ruptura, o incluso a lo mejor una ruptura, pero a lo mejor liberaron el fluido a una zona donde no debía liberar, ¿no? O sea, porque muchas veces a lo mejor no significa que el cilindro llegó a la falla, pero si yo estoy manejando un fluido que es peligroso, a lo mejor el disco de ruptura abrió cuando no debió haberlo hecho, o la válvula de alivio abrió cuando no debió haberlo hecho. En este caso, para aquellos que respondieron que sí, en la siguiente sección les va a hacer mucho sentido. Aquellos que no les ha pasado, es un valor muy importante tomar en cuenta estas consideraciones y espero que les pueda ser de mucha utilidad. Vamos a hablar sobre cómo yo puedo prevenir estos efectos de sobrepresión. El primero de ellos es dimensionar la longitud de mi tubo de derrame. Y en la diapositiva pasada yo mencioné que un tubo de derrame es una de las posibles opciones para mitigar este efecto de sobrepresión. Pero ¿cómo funciona exactamente un tubo de derrame? Vamos a verlo. Primero que nada, cuando yo coloco un tubo en un recipiente como el que se ve en la imagen, yo dejo, con base en la longitud seleccionada, dejo un espacio de vapor para que no se me pueda sobrellenar mi cilindro. Entonces, si yo empiezo a llenar mi muestra, perdón, mi cilindro, empiezo a llenar mi cilindro, se va a ver como en la animación que están mostrando, lo cual, si se dan cuenta, el espacio de vapor no se ocupa, se queda libre. Yo cierro mi válvula del cilindro, ¿qué es lo que va a pasar? Cierro mi válvula y listo, yo ya tomé mi muestra. Pero, ¿qué pasa si esta muestra yo la llevo a un ambiente donde voy a estarla transportando? A lo mejor hay altas temperaturas porque puede haber demasiado calor. Este fluido se va a expandir y va a subir el nivel de líquido. En esta animación corrimos con suerte, porque aún así contamos con cierto espacio de vapor para mitigar ese efecto. Pero ¿qué pasa si yo no lo dimensioné adecuadamente? ¿Qué pasa si yo no tomé en consideración todas estas variables? Es muy importante tomar en cuenta esto cuando podemos tener una expansión térmica. Pero la expansión térmica no solo es un problema, también puede haber un problema de sobrepresión por el propio diseño del tablero. Es decir, si mi tablero que está dedicado para la toma de muestra no cuenta con un arreglo para poder cerrar las válvulas de entrada y salida al mismo tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a verlo en la animación. Si yo no tengo esa parte y cierro primero mi válvula de la salida, cuando yo todavía estoy muestreando, si la válvula de entrada sigue abierta, va a seguir teniendo presión, lo que va a ocasionar que el nivel suba. Y si ese nivel excede el espacio de vapor requerido, ¿qué creen que va a pasar? Puede llegar a pasar algo como lo que vimos en la imagen. O, en el mejor de los casos, si contamos con un disco de ruptura, es muy probable que ese disco de ruptura se pueda accionar. Como dato para ustedes, por ejemplo, hay ocasiones en las que la presión puedes estar manejando 100, 150 libras o incluso menos y que la presión se dispare arriba de 1800 por este efecto de comprimir ese espacio de vapor. Si quieren abordar más en ese tema, igual se puede hacer otro contenido de esto, pero porque son bastante interesante el dimensionamiento de los tubos de derrame. Otra manera de proteger los efectos de sobrepresión es añadir una cámara de expansión en nuestro propio tablero dedicado. ¿Esto cómo funciona? Yo puedo estar haciendo mi toma de muestra, lo cual va a hacer que mi recipiente
se pueda llenar. Y en este caso, a lo mejor, incluso aunque se hubiera llenado al 100%, yo cuento con una cámara que va a ayudarle a quitar un poco de muestra para que el cilindro no se encuentre completamente lleno. Una vez que hago esto, yo puedo ya cerrar las doblas de mi cilindro y llevármelo, y mi tablero no tuvo ningún problema. Ni mi cilindro, perdón. Solo ojo, cuando hagamos este tipo de prácticas, tenemos que tener mucho cuidado con nuestra muestra. ¿Por qué? Porque hay ciertos fluidos que pueden cambiar de fase por este cambio de presión. Si quieren usar un tablero como este o este arreglo, se tiene que revisar de manera puntual. Que para esa parte, pues igual los podemos ayudar si lo gustan así. La siguiente cuestión o criterio para proteger los efectos de sobrepresión son dos. Uno es muy simple, es presurizar previamente el cilindro con un gas inerte. Y finalmente, añadir igual una cámara de expansión, pero en lugar de tenerla en el tablero, la tenemos propiamente en nuestro arreglo de cilindro. ¿Qué es lo que puede pasar aquí? Simplemente si el cilindro tiene una sobrepresión, la válvula de alivio se va a activar y ese excedente lo va a liberar a esa cámara sin ningún riesgo para el operador. Esta es una buena práctica que podemos utilizar para evitar algún tema de seguridad. Con todo esto, pues ya vimos cómo afecta la presión, la temperatura, ya vimos el tipo de recipiente, la fase, pero una parte importantísima cuando estamos diseñando un sistema de toma de muestra es revisar la compatibilidad química. Y esto es muy particular para el tipo de fluido que ustedes estén manejando. Se debe de revisar cada componente que cumpla de manera químicamente compatible con lo que estamos haciendo. Es decir, si yo voy a usar una válvula y tengo un fluido corrosivo, tengo que verificar si, por ejemplo, el acero inoxidable es compatible o tal vez deba usar una aleación superior. A lo mejor yo necesito utilizar una aleación de Monel o una aleación de Hastelloy. Se debe de considerar eso de igual manera. Otra parte importante es considerar la parte analítica que tiene que ver con la medición que estamos haciendo. En este segundo punto ponemos el ejemplo del fenómeno de la absorción, que tiene que ver con las partículas de sulfuros. No queremos que se adhieran, entonces tenemos que tener un tratamiento sulfiner. O por qué no, a lo mejor tenemos un servicio especial. A lo mejor lo que yo estoy manejando requiero que tenga cierto cumplimiento con cierta normativa, que en este caso puede ser con un cumplimiento NASA, a manera de ejemplo, para aquellos que están en la industria petrolera. Todo eso son consideraciones que debemos de tomar. Y finalmente, ya decidimos toda la parte de lo que hemos estado hablando. Finalmente vamos a hablar de lo que es la configuración. Es decir, ¿cómo yo voy a hacer mi lógica de flujo para hacer la toma de muestra? En este caso solamente vamos a ver dos ejemplos. Existen un sinfín de configuraciones que se pueden hacer, ¿no? Nos llevaría, yo creo que 2 webinars a hablar de cada una de ellas, ¿no? Pero el punto es que ustedes, al tener un sistema dedicado, como el que ven en la imagen, si nosotros podemos colocar tal vez un arreglo que conste de varias válvulas, que en este caso son 3 válvulas de 3 vías interconectadas, si lo hacemos con válvulas convencionales, eso puede ser muy difícil de manipular, en este caso para los operadores. ¿Qué es lo que queremos? Hacerlo lo más sencillo posible. Este tipo de tableros, por ejemplo, cuenta con una válvula de 9 vías que, si se dan cuenta, solo estoy manipulando 3 posiciones, y en este caso corto el suministro a la entrada y a la salida al mismo tiempo, entonces no tengo efectos de sobrepresión. En este caso mi sistema tiene un tubo de derrame, estoy llenando. Incluso este sistema puedo hacer un venteo, puedo hacer una purga. Como les decía, podemos hacer los pasos que nosotros consideremos necesarios. Pero la ventaja de utilizar, por ejemplo, este tipo de válvulas es que nos ayuda a disminuir los errores del operador. ¿Y eso en qué nos impacta? Principalmente en temas de seguridad. ¿Vale? Entonces, al existir diferentes tipos de configuraciones, por ejemplo, aquí este tiene una purga, igual en la siguiente diapositiva vemos un gas con flujo continuo, sin entrar en explicación de cómo funciona, solamente para que ustedes vean que
pues estos sistemas a veces no son tan sencillos de hacer, a veces necesitamos muchos componentes, la lógica a veces no es tan sencilla, podemos contar con componentes que nos ayuden a esto. Y bien, una vez que decidimos todas estas variables, podemos decir que estamos listos para poder diseñar de manera adecuada un sistema toma de muestra. Pero ¿qué creen? Esto no acaba aquí, porque a lo mejor yo hice mi toma de muestra de manera adecuada, pero ¿qué pasa si yo no hice un transporte adecuado? ¿Y a qué se refiere con transporte? Es muy simple. Yo llevo mi recipiente y me lo voy a llevar al laboratorio donde voy a hacer el análisis. Y en esta parte hay muchas consideraciones que se deben de tomar. Una de ellas, por ejemplo, es que nuestros recipientes, en este caso nuestros cilindros, cuenten con la norma DOT-3A, que esta norma nos indica las consideraciones que deben tener estos componentes para el transporte. Y por ejemplo, creo que en esta parte, creo que tú, Shai, has tenido mucho impacto en esta parte de los toma de muestra móviles. ¿Crees que nos puedas platicar un poco? Sí, Dani, primero, fíjate, creo que a todos les va a hacer sentido las configuraciones especiales que tiene que tener. No solamente el cilindro, sino todo el sistema y que puede ser personalizable a la aplicación, ¿no? Y en efecto, o sea, muchas veces nos preguntan si, a ver, oye, este sistema va en mi punto de muestreo, pero yo tengo que estar muestreando 5 pipas, 6 isotanques a la vez, ¿cómo lo hago de manera segura? Pues bueno, precisamente en este transporte de la muestra ya tenemos, o bueno, hay accesorios que nos pueden ayudar a realizar esta actividad de una manera segura, ¿no? Como lo es una asa de transportación, tapones de cilindro, más toda la configuración de la que ya platicaste, ¿no? Obviamente cumpliendo todas las normativas. Y aquí, por ejemplo, aparte de estos mini accesorios que son vitales durante esta etapa del proceso, ya tenemos, o sí tenemos, mejor dicho, esos sistemas portátiles, Dani. Ya está ese sistema en el cual tú te lo vas a poder llevar en un maletín, abrirlo rápidamente y tomar la muestra de una manera representativa y, por supuesto, segura. Y entonces, después de este transporte, ya vimos cómo vamos a tomar la muestra, cómo la vamos a transportar de una manera segura y representativa, pero antes de continuar, pues viene, o mejor dicho, antes del análisis, viene el acondicionamiento, ¿no? Porque durante nuestro proceso, en los puntos de muestreo, pues viene a cierta presión, a cierta temperatura, pero yo no puedo tomar la muestra, Dani, y llevarla directamente al analizador, porque lo voy a dañar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede o cómo funcionan estos acondicionamientos de mi muestra para cuando lleguen a nuestro analizador? Por ejemplo, aquí vamos a enseñar o estamos mostrando una configuración de la inyección de muestra para líquidos. ¿Cómo es o cómo funciona? Pues bueno, yo ya voy a llegar con mi muestra líquida, que ahí la transmitimos de color gris en el cilindro. La voy a colocar en este sistema. ¿Y qué va a hacer este sistema? Este sistema lo vamos a presurizar de un gas inerte, primeramente, que es el cual nos va a ayudar a enviar todo esto al cromatógrafo. Ya que lo presurizamos y lo llevamos al cromatógrafo, vamos a tener nosotros, en este caso, una configuración especial. Una, la cual nos va a dar el flujo hacia el cromatógrafo de nuestra muestra, y esa válvula que al final notaron que se movió es una válvula de 3 vías, la cual tiene esas dos consecuencias. Una, que nos va a dirigir la muestra al cromatógrafo, y la segunda es que cuando tú no estés haciendo esta inyección de la muestra, puedas colocar tu manguera que va a tu gas patrón. ¿Para qué? Para cuando tú vayas a calibrar nuestro cromatógrafo. Aunado a todo esto, yo ya presuricé mi bala, ya la arrastré al cromatógrafo. Hay otra ventaja de este tablero. Como ustedes bien saben, aquellos que hacen todos estos análisis en cromatografía, para los análisis líquidos es vital que a la salida del cromatógrafo tengamos una mirilla. En este sistema nosotros colocamos esa mirilla. ¿Por qué o para qué? Solamente para verificar que realmente la muestra que entró a nuestro cromatógrafo se mantuvo líquida y nuestro muestreo, o mejor dicho, nuestro análisis está totalmente líquida. ¿Qué sucede con una configuración de muestra para gas?
Como bien sabemos, pues un gas tiene mayor probabilidad de fuga y esa presión es más elevada, ¿no? Aquí lo que queremos con este sistema es que se evite la condensación y que realmente la conexión entre el tablero y el analizador se mantenga totalmente esa línea para que sean el análisis representativo. Al igual que en el de líquidos, bueno, mejor dicho, a diferencia del de líquidos, este solamente voy a llegar y voy a colocar mi bala. Entonces, ya que llego con mi cilindro, lo voy a dirigir al cromatógrafo y este no es necesario una mirilla para realizar de verificación porque es una muestra gaseosa. Pero al igual que la configuración de líquidos, pues se tiene esa válvula de 3 vías para cuando tú quieras calibrar tu cromatógrafo. Y para todos los que se estén preguntando, o mejor dicho, si tú eres de aquellos que hacen ambas muestras, tanto líquidas como gaseosas, pues también tenemos esa configuración, ¿no? Si tú haces esos análisis líquidos y gaseosos, este tablero te va a ayudar a eso. ¿Cuáles son las ventajas de ponerlo o mantenerlos todos en conjunto? Bueno, tú ya no te vas a preocupar por qué manguera seleccionar, ¿no? Por temas de permeabilidad en casos de gases especiales. Tampoco te vas a preocupar por el flujo que vaya a tener el sistema, que sea el más adecuado. Y algo vital para en el caso de la muestra líquida, tampoco te vas a preocupar cuál va a ser el dimensionamiento adecuado de la línea de tubing para que tu muestra líquida no pase a esa fase gaseosa y se mantenga líquida. Eso también es muy importante en estos sistemas. Y bueno, ya que cambiamos, o mejor dicho, que ya hablamos de ese acondicionamiento antes del analizador, también tenemos estos sistemas periféricos que son, o mejor dicho, son muy importantes también dentro de toda esta interfaz entre una toma de muestra al analizador. Aquí, por ejemplo, les mostramos tableros de cambio automático y de regulación simple. ¿Pero qué son o qué hacen? Bueno, a lo mejor ustedes ya los han visto, pero son los que están en sus casetas de gases. Estos sistemas periféricos son los que te van a ayudar a que tu cromatógrafo funcione de la mejor manera. ¿Por qué? Porque primero tenemos esa regulación general en la que está en tu caseta de cilindros y vas a regular la presión, porque no, como bien sabemos, no podemos mandarle al cromatógrafo una presión de gases que esté muy elevada. Necesita tener esa presión. Entonces, estos tableros te van a ayudar a hacer esa primera regulación. Posterior a esa primera regulación, viene en el punto de uso. ¿Qué es el punto de uso? Pues bueno, ya de tu caseta de gases lo mandas a tu pie a tu pie en sitio, a tu pie en laboratorio, donde él va a realizar esa regulación fina para mandar o controlar toda la presión que el cromatógrafo nos está pidiendo. ¿Qué se vuelve vital en estos sistemas periféricos? Como bien, o mejor dicho, el corazón de estos sistemas es el regulador de presión. Ese regulador de presión tiene que ser bien seleccionado y con la aleación adecuada. ¿Por qué? Porque muchas veces les venden ese regulador que viene de latón, pero viene cromado para que los hagan ver de acero inoxidable y el diafragma pues es de un plástico o de algún elastómero. Entonces, nosotros en estas soluciones particulares para estos sistemas periféricos, nuestras aleaciones de nuestro corazón del regulador, que es el diafragma, vienen de una aleación superior al acero inoxidable, que es X750. Aunado a todo esto, les platico, todo es personalizable. A lo mejor ustedes lo ven así y es alguna solución estándar, pero todo es personalizable. ¿Y por qué se vuelve tan importante estos sistemas? Y aquí es donde ya invito a Santiago, que nos empieces a platicar un poquito de los cromatógrafos. ¿Por qué, Santiago, requieren que la presión esté adecuada? ¿Cuál es el objetivo principal de todo este proceso? ¿No? Y ahora sí, aquí te cedo la palabra, Santiago. Platícanos un poquito más sobre cromatografía de gases. Gracias, Shai. Gracias, Daniel, eh, por esta introducción y esta exposición. Platiquemos de la cromatografía de gases y estos análisis tan importantes desde una extracción de muestra, toma de muestra y un análisis representativo. Tomemos como ejemplo el nitrógeno para la industria farmacéutica. Muy importante para esta industria la calidad del nitrógeno. Y la identidad, ¿por qué? Porque se usa principalmente para desplazar el oxígeno en contenedores,
el oxígeno en fármacos, bueno, asociado al aire, claro, dejar la muestra o el fármaco en una condición de baja, que no esté expuesto a oxidación. La cromatografía de gases es el soporte ideal para este tipo de análisis. Entonces se requiere que llegue una muestra adecuada al laboratorio, se conecte al cromatógrafo de gases y se analice. Veamos el principio de la cromatografía de gases para hablar de este ejemplo. Muchos seguramente recordamos la época de la pandemia. La cromatografía no es algo que esté lejos de nuestra vida cotidiana. Las pruebas que nos hacían de COVID, pero muchas pruebas antes que se hacen en este tipo de placas, es una cromatografía. ¿Por qué? Porque se toma una muestra, se coloca en un líquido, este líquido se coloca una gota en las placas y después de cierto tiempo recorren una o dos bandas, por ejemplo. Eso es una cromatografía, que es el método físico de separación en que los componentes a ser separados se distribuyen entre dos fases. Una de ellas es fija, se llama fase estacionaria, y la otra es la fase móvil, que se mueve en una dirección definida. También dentro de toda la cromatografía existe la cromatografía de gases, que en este caso es la técnica de separación en la que la fase móvil, quien arrastra los componentes, es un gas y siempre se realiza en una columna. Veamos cuál es su importancia en química, perdón, su principio de la cromatografía de gases. El principio de la cromatografía de gases es la muestra primero se evapora, luego se separa y luego se detectan los componentes. Los requerimientos para un análisis cromatográfico es que las sustancias sean volátiles a las temperaturas y condiciones de operación del instrumento, alrededor de 400-450 grados centígrados, y que sean sustancias que no sean termolábiles, sustancias que se descompongan a temperaturas de operación de los instrumentos de cromatografía no son para cromatografía de gases. Como instrumento, ¿qué es lo que se requiere para cromatografía de gases? Se requiere un gas que se llama de arrastre, que ya lo mencionaban en diapositivas previas Shai. Se requieren otros gases, pero principalmente se habla del gas de arrastre porque es el más importante, es con el que se lleva toda la muestra y ocurre la separación en la columna. Se requiere una zona de inyección, ahí ocurre la vaporización. Se requiere una columna o columnas, ahí ocurre la separación. Y se requiere de un detector o detectores, valga la redundancia, ya ocurre la detección. Y por supuesto, como en cualquier equipo analítico, cualquier equipo instrumental, se requiere un sistema de control, adquisición, manejo de datos y reportes. En la cromatografía de gases, al igual que en cualquier cromatografía, lo que se obtiene al final es un cromatograma. El cromatograma es la representación gráfica de los tiempos a los que fueron eluyendo los compuestos en el eje de las X y en el eje de las Y, cuál fue la respuesta de esa sustancia en el detector. Veamos la importancia de la cromatografía de gases en la química analítica. Hay principalmente dos campos de la cromatografía, hay otras. Cromatografía de líquidos y cromatografía de gases. La cromatografía de líquidos, si hablamos de polaridad, es principalmente para compuestos orgánicos que tienden a ser hidrofílicos y que tienden a ser no volátiles. Toda esa zona superior superior y a la derecha de esta gráfica es cromatografía de líquidos. Cromatografía de gases es principalmente para compuestos que tienden a ser hidrofóbicos, llamémosle polaridades medias y bajas, y volátiles. Toda esta sección abajo y hacia la izquierda le pertenece a la cromatografía de gases. Mencionemos sus aplicaciones. Y principalmente
como matrices. Se trata de sólidos, se trata de líquidos, se trata de gases o se trata inclusive de coloides. Si hablamos de sólidos, por ejemplo, análisis de los volátiles o los disolventes residuales en fármacos, disolventes residuales en plásticos, por ejemplo, muy importante para la industria del automóvil, bebidas alcohólicas en el caso de un líquido, gasolinas, aceites, diferentes tipos de aceites. En el caso de gases, que aquí tiene una gran aplicación la cromatografía de gases, análisis de biogás, gas natural, gas LP, propelentes, refrigerantes y otros. Y como les decía, incluso en coloides, el análisis del contenido de alcohol en sangre se realiza por cromatografía de gases. Aunque la cromatografía de gases es principalmente para compuestos orgánicos, se puede utilizar para algunos inorgánicos, como por ejemplo hidrógeno, helio, oxígeno, nitrógeno, mencionados aquí en la parte inferior de la diapositiva. La cromatografía de gases requiere un resultado de calidad, ya mencionado también previamente. El objetivo en cromatografía de gases es obtener este cromatograma, pero que sean señales bien separadas, que se puedan identificar y cuantificar correctamente. Lo que influye para este tipo de resultados es el gas de acarreo, el inyector, la columna, el horno, el detector, parámetros de operación del cromatógrafo, etc. ¿Pero qué está incluido en este etcétera? Bueno, el instrumento de cromatografía de gases debe de sumar que esté diseñado y configurado para la aplicación. Por supuesto que tenga un buen sistema de control y adquisición de las señales, las condiciones físicas del laboratorio y ambientales. Por supuesto, no es lo mismo tener un laboratorio en la Ciudad de México, en la ciudad de Coatzacoalcos, en Mexicali. Entonces se requieren condiciones físicas y ambientales controladas. Se requieren los gases, sus reguladores, líneas de gas, también ya mencionados previamente en esta plática, que sean de la calidad adecuada, diseñados para este tipo de gases que se utilizan en instrumental analítico. Por supuesto, se requieren patrones de referencia. Y no menos importante y mencionado en esta plática, el acondicionamiento y o preparación de la muestra. Es tomar la muestra en cilindros, o que comúnmente les conocemos también como balas, pero en realidad son cilindros de acero, desde la extracción en ese cilindro, llevarla al laboratorio, colocarla en estos sistemas de acondicionamiento y o preparación de muestra y conectarla a nuestro cromatógrafo de gases para obtener un buen resultado cromatográfico, un resultado de calidad. Regresemos al ejemplo del inicio, la identidad de nitrógeno, que no solo se trata de la identidad, sino también en muchas ocasiones es identificar que se trata de nitrógeno o inclusive cuánto oxígeno contiene este nitrógeno. ¿Qué se requiere para este análisis en su totalidad y obtener buenos resultados de calidad? Se requiere tomar la muestra de manera adecuada, llevarla al laboratorio, acoplar al cromatógrafo de gases estos sistemas de acondicionamiento, toma de muestra, operarlos de acuerdo a lo que se les indique, pasar la muestra al cromatógrafo de gases, su análisis correspondiente, ¿para qué? Para obtener un resultado adecuado. En este caso, como ejemplo, pues hablamos de identidad de nitrógeno e inclusive contenido de oxígeno, un resultado de calidad. Hasta aquí cromatografía de gases. Gracias por su atención. Muchas gracias, Santiago, por esa participación especial en este webinar y también agradecerte a ti, Dani. Y antes de pasar a las preguntas del auditorio que tengamos en el foro, es importante hacerles saber la importancia que hablamos aquí. La interfaz, estimados usuarios o ingenieros que nos acompañan ahorita, el 80%
de los problemas de un análisis viene la interfaz entre su proceso y su analizador, que en este caso tomamos como cromatógrafo. Entonces, les invito a escribirnos, a acercarse con nosotros para ver casos puntuales y comprobar que la interfaz entre su proceso y analizador es la más adecuada. Ahora sí, muchas gracias, Bio, y estamos atentos a las preguntas. Ok, muchas gracias, ingenieros, por esta valiosa información. Y bueno, tenemos un par de minutos y bueno, vamos a darle espacio a las preguntas. Ok, tenemos aquí una que dice, ¿ustedes me pueden ayudar a calcular el tubo de derrame de mi bala? El fluido es etano líquido y me han llegado balas sin producto. En esa parte voy a apoyar para la respuesta. La respuesta es sí, ingeniero, sí podemos. Y quisiera recalcar un poquito que va de la mano con lo que vimos ahorita. Mencionaste que ese etano líquido lo más probable es que venga a temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados. Entonces, cuando yo muestreo el etano líquido y lo llevo en un recipiente, tengo que tener mucho cuidado porque posiblemente, depende de donde esté la planta, si la temperatura del ambiente oscila entre los 25, 30, 35 grados, esa diferencia de temperaturas las debo considerar en mi efecto de expansión. Si ese rango de temperaturas es demasiado grande y el tubo de derrame no está bien dimensionado, no le voy a dar oportunidad de que pueda tener esa parte, ¿no? Y cuando comentas que llega sin producto, probablemente puede ser que algún disco de ruptura se activó o algo pasó porque tuvo una pérdida por ese efecto de expansión. De hecho, va mucho de la mano con lo que vimos el día de hoy, pero sí podemos hacer ayudarlos a hacer esos dimensionamientos. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las consideraciones para muestreo en bolsa Tedlar? Si gustan, les apoyo ahí un poquito en esa respuesta. Ok, muchas gracias, Santiago. Sí, las principales consideraciones son, en el mundo ideal, es tratar de no reutilizar, lo cual no es sencillo, pero principalmente es buenas purgas de un gas inerte, claro, dependiendo que vayan a analizar, helio, tal vez nitrógeno, y vacío, hacerles vacío a las bolsas previo a tomar las muestras. Es complejo a veces, normalmente el muestreo en bolsas Teldar, cuando se trata o dentro de los analitos están oxígeno y nitrógeno, son de los dos principales compuestos que es altamente probable que queden en la bolsa. Entonces, pero principalmente es una buena limpieza. Si son bolsas Tedlar para tomar, insertar una jeringa a través de una septa, cambiar las septas regularmente. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta. Para una muestra con dos fases, líquido y gas, ¿se necesitaría buscar mantener en una sola fase o se pueden muestrear en dos fases y después acondicionar? El manejo de dos fases es muy complicado y creo que la pregunta es un poco general y vamos a intentar responder de manera general. Normalmente lo que tú tienes que evaluar es qué es lo que necesitas medir. Esa es la primera pregunta. ¿Qué vas a medir de esa muestra? ¿Qué es más importante? Y lo que debemos de hacer es tratarla la mayor parte del tiempo siempre ya sea como fase gas o como fase líquido. Entonces, si yo requiero vaporizar, lo tengo que hacer, o si yo necesito retirar esos líquidos mediante un filtro de separación, lo puedo hacer. Solo tengo que tener mucho cuidado porque eso va para el caso particular de que qué es lo que yo estoy midiendo. Ojo, cuando hacemos esos procesos a veces es muy complicado, por eso lo ideal es siempre mantener una fase en nuestro sistema de acondicionamiento y de muestra. Si tuviéramos más datos sobre de qué se trata la aplicación, podemos tal vez indagar y podemos dar una solución todavía más particular. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que va relacionada con una anterior. ¿Es seguro tomar muestras de gas en bolsas de muestreo de gas como las bolsas Tedlar? Esa creo que ya, bueno, ya la resolvió Santiago, pero si quieres reforzar algo, Mencionamos, Santiago. sí, no para Ah, muestras explosivas, gas natural,
No es para gas natural, no es para gas LP, no es para propelentes. Todo lo que es ese tipo de muestras de hidrocarburos y que pueden estar a altas presiones, cilindros de acero inoxidable. Biogás normalmente viene de reactores a baja presión. Hay gases de proceso que vienen a bajas presiones. Una Teldar no hay mayor inconveniente, pero hay que tener mucho cuidado con la explosividad de la muestra que se toma. Ok, muchas gracias. Vamos a darle espacio a otra pregunta más. Dice, ¿nos pueden asesorar para nuestros proyectos de expansión del laboratorio? Sí, la respuesta es sí. ¿Qué sucede? Como lo mencioné al final, ¿no? Es importante que sí se involucren en ese dimensionamiento de su distribución de gases. Es importante que se fijen cuántos tableros de acondicionamiento van a necesitar, si líquido, gas o ambos en uno solo, los tableros adecuados para sus gases de acarreo y los que necesita el cromatógrafo y la toma de muestra. Entonces, durante todo ese proceso, nosotros contamos con la capacidad y el alcance de darles todas las recomendaciones para cada gas y para cada tipo de muestra. Entonces, por favor, escríbanos y lo revisamos a detalle. Ok, a ver, tenemos otra. ¿Por qué se deben presurizar las balas para análisis por cromatografía? Los gases que se deben presurizar para análisis por cromatografía de gases son gases tipo LPG o propelentes, que son principalmente isobutano o butano. ¿Por qué? Porque debido a que su expansión es muy sencilla, fácilmente expanden a dos fases. Para asegurar que estén en la fase líquida para su análisis representativo, se presurizan normalmente a 200 psi con un gas inerte, el más económico, nitrógeno. Ok, tenemos una última, permítame un momento. Ok, dice, los cilindros de acero inoxidable tienen una norma DOT de diseño, pero esa norma se apega a alguna norma mexicana o internacional. Bueno, la norma, bueno, la DOT, pues es una norma internacional, entonces pues tendríamos que apegarnos a esa. Ok, bueno, pues esas son todas las preguntas que tenemos. Les agradecemos, ingenieros, que nos hayan dado toda esta información y a todos los asistentes y sus preguntas. Por último, les haremos llegar una encuesta de satisfacción. Les pedimos que la respondan para mejorar nuestros próximos webinars. Si ustedes requieren que los apoyemos con una consultoría o apoyo en sus instalaciones o diseños, pueden contactarnos directamente a través del correo enlace @suagelog-mediomx.com, en nuestro sitio web www.flowsistemas.com y nos pueden buscar en LinkedIn, Facebook y YouTube como Suagelog México. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.